es impresionante estar en Mayascón. ¿Cómo no te voy a invitar? Si esto es vida, viajero. Por eso yo te voy a, en estas aguas turquesas que son más de 7 pozas, yo me voy a hacer mi clavado en una poza de 3 metros de hondura y me voy. Ahí estamos, viajero, ¡vamos! ¡Ay, qué rico esta vida! Me voy por acá. ¡Viajero, caramba! Te invitamos a que vengas acá a Mayascón. Es una maravilla. Es impresionante. Son 7 pozas color turquesa impresionante que solamente está a 1:30 de Chiclayo y a 20 minutos 30 del lugar de Mayascón acá. 7 pozas con tu familia, amigos, y la vas a pasar impresionante, viajero. Así que te invito a que vengas acá porque lo vas a ver espectacular. Impresionante. No mires la película, vívela. Venir a Mayascón es conocer su historia también. Ya hemos llegado a Mayascón, el lugar más conocido del Perú, que pertenece a la provincia de Ferreñafe, al departamento de Lambayeque, pero Mayascón tiene su historia, no solamente son los jagüeyes. Mayascón fue una hacienda que producía cacao por el año de 1841. Mire, y ahora es un pueblo muy bonito, muy grande, con su historia. Y te preguntarás, viajero, ¿cómo llegar a los jagüeyes de Mayascón? A los jagüeyes de Mayascón está solamente a 1:30 de Chiclayo hasta acá. ¿Y dónde vas a tomar el vehículo? ¿Dónde vas a tomar tu combi? Vas a tomar en el paradero a Ferreñafe, ahí en la zona que dice Excel. Eso está en José Leonardo Ortiz. Así que, viajero, te invito para que conozcas. El pasaje para venir acá solamente está a 7 soles. Es decir, hay pistas hasta el mismo lugar, la ruta Incahuasi. Vamos a conocer, nos vamos a ir. Y ahora ya sabes, para que vengas hasta el lugar de ensueño. Y hoy nos va a acompañar don Pedro. Don Pedro es una persona acá que trabaja en la comunidad, es parte de este proyecto turístico. Y con él nos vamos a ir. Y allá está su letrero, ¿ve? El letrero dice: bienvenidos a Mayascón. Algo espectacular. Así que, viajero, acompáñame a ir a ese lugar de ensueño para que lo conozca el Perú, el mundo, y puedas venir acá. Bienvenido. Viajero. Mira, chévere, bacán. Estamos acá con esta comunidad de ya Mayascón. Hace 3 años yo vine a hacer el primer video. Y miren lo que me encuentro ahora. Una casona tan histórica de Mayascón que ya se refaccionó. Mire, con el turismo. Eso es lo que tiene de bueno. Y me han invitado acá una familia a ver en Mayascón, en el mismo pueblo al ladito de la hacienda. Mire, a ver un chancho al palo, familiar. Familiar, pues tú sabes que es familiar, ¿no? Lo máximo. Y acá están mis amigos, mire. Su mamá, ellos, mire, vamos a ir acá, mire, cómo hacen un chancho al palo acá en Mayascón. No es solamente Hawái, es hacienda, es comida. Es la hacienda Batangrande y también la hacienda Mayascón. Son cosas espectaculares aquí en Ferreñafe. Mire, ¿cómo se llama? La comida que se mezcla, mire, el mote, la papa, el camote. Acá la señorita, mire, ve. Mira, acá está haciendo, ve, frito. Mire la señora, ve. Acá hay gente gringa también. Mire, eso es estar en Mayascón, mire, estar en Mayascón es así. Vienes acá ya cuando ya hay turistas demasiado los sábados y domingos. Vienes acá, conoces
tienes que conocer también la historia de la hacienda Mayascón, que en su época era el cacao, la boga, y trabajaban cantidad de chinos, ¿no? Y al último, miren la yuca, ve. Acá, una yuca espectacular, ve. Mire, pues, viajero, hay que conocer, pues, entonces cuando vengas acá tienes que quedarte a comer también, porque los domingos también, sábados te dan comida. Así que, viajero, quedas totalmente invitado. Vamos a seguir, nos vamos a los Jagüeyes y ya regresamos para estar acá con ellos. Quedan invitados. Maestro, diga, diga, ¿cuál es el nombre del restaurante cuando vengan los viajeros a Mayascón? Les invito a Mayascón, el restaurante El Punto de Sabor. Ahí, La el familia restaurante González. Punto del Sabor para que tú vengas acá. Así que está espectacular esto. Comienza tu travesía y la travesía es tan importante. Ahí también hay guías, ¿eh? Puedes coger un guía y él te puede contar, por decir, antes de la boletería, antes de que llegues a la boletería, está acá la puerta famosa de la hacienda Mayascón. Esta hacienda Mayascón ya data del año de 1841 al 46 que se construyó todita esta hacienda. Aquí el propietario de la primera de esta hacienda, el hacendado Salcedo. Fíjese, la historia cuenta que este señor fue el abuelo del presidente Augusto B. Leguía y dicen que él nació acá en esta hacienda. Vamos a conocer la parte interna, mira, de esta hacienda. En la parte interna vamos a conocerla. Mire qué espectacular fue esta hacienda. Mire, ahora ya están remodelándola, está bonita ya. Y acá esa hacienda, su peculiaridad de esta hacienda es que ellos cosechaban cacao, sembraban cacao, hacían cacao para importar, exportar y todo. Y lo bonito que aún conserva todavía son sus plataformas que están ahí donde se secaba el cacao, mire, ve. Es decir, estar en Mayascón, llegas al pueblo, conoces su historia. Imagínense, esta hacienda era de cacao y aparte era la casa donde nació Augusto B. Leguía y después se fue a vivir a Lambayeque ya, y en la casona que está en el centro de la plaza de Lambayeque. Mire esas plataformas, ¿ve? Impresionantes, ¿ve? Acá secaban el cacao y después se llamaba tendales y después ya lo llevaban para abajo al procesamiento ya. Aquí había cantidad de gente, habían trabajadores, empleados, inclusive se cree que los chinos eran esclavos acá en una época. Y después esta hacienda ya fue comprada por Juan Aurich. Ahora se dicen que es de la familia Heredia. Así que, viajero, es bonito que antes de vayas a los Jagüeyes conozcas esa historia, porque el guía te la va a contar y hay muchos guías acá para que te cuenten. Así que proseguimos. Ahora nos vamos a comprar nuestro boleto para entrar. El boleto de ingreso está a 5 soles. Ya conocí, viajero, la casa hacienda y el guía me está llevando. He llegado a donde está la boletería. Mire, la boletería está, el circuito está para niños de 5 a 10, 2 soles. Para de 11 a 65, 5 soles. Y está más o menos a 30 minutos de acá. Vamos a ir acá, acá está el vendedor. Don Pedro, hemos llegado a conocer a Mayascón y quiero que me venda un boleto. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero inscribirme. Previo registro de cuaderno, como dato estadístico, el pago es de 5 soles. Como adulto, niños pagan 2 soles. ¿Qué tiempo hay acá en caminata, don Pedro? Van a caminar aproximadamente 1,5 kilómetros Ya. para llegar al pozo número 1. Ok. Trata de 30 a 40 minutos de caminata, a paso prudente. Entonces nos vamos, don Pedro. Listo, me voy a inscribir y mi boleto y nos vamos a Mayascón. Ya, viajeros, procedimos la ruta. Después de haber conocido ya la hacienda, después de haber conocido ya la historia de la hacienda de Mayascón y el nacimiento de Augusto B. Leguía acá, ya tenemos un grupo de amigos que nos vamos a ir a conocer los Jagüeyes. Don Pedro, nuestro guía amigo oficial de este lugar, nos va a acompañar y él nos va a ir diciendo los lugares que tenemos que conocer, ¿no? Los petroglifos y esos sitios, los pasos. Y llegamos a los pozos y vamos a comenzar para mostrarte lo fascinante que es estar acá, lo importante que es estar acá, el turismo vivencial ecológico. Así que, viajeros, vamos haciendo esta ruta. A ver, nos vamos, chicos, todos. Nos vamos hasta los Jagüeyes de Mayascón.
tan conocidos a nivel mundial ya. El primero ya, en la caminata para ir a los Jagüeyes ya, nos encontramos con los primeros, según nuestro guía, los petroglifos acá, que están en el camino, la ruta a los Jagüeyes. Vamos a conocer, don Pedrito, explíquenos a ese letrero, mire, ve, petroglifos, ve, de piedra, cosmovisión. A ver, explíquenos algo, más o menos, ajá, a los chicos que vienen allá, ve. Como eso no se aprecia mucho, pero bueno, miren, ¿qué aprecian ustedes aquí, este clan familiar? ¿Qué son para ustedes? No, al parecer son extraterrestres. Miren la forma de la persona. Es un clan familiar. Miren esta mano, miren esta otra, este es menor. Miren, este es un cactus o trineo. Esto está en proceso de investigación, aún no determina cuál es el mensaje en sí. Han venido peritos, geólogos. Probablemente, bueno, se conoce como piedra cosmovisión por la forma de las aparentemente personas. Conteo. Tiene la forma, hijo. Seguimos el trayecto y hemos llegado a la piedra de la energía. Hay que tocarla, dice nuestro guía, hay que tocarla, dice un perito. Y esa te llena 1.000.000 de energía, te va repotenciado si tu energía, tu poder místico te falta acá, te vas a repotenciar. Y mira hacia arriba en el horizonte, ve, la famosa cabeza de león, ve, arriba, ve, igualitita, fantástica, mira, ve. Esa es la famosa cabeza de león. Ya tenemos la piedra de energía que la señora ahí está recargando sus baterías de tanto esfuerzo. Y arriba la cabeza de león. Y proseguimos porque estamos ya cerca casi de llegar ya al sitio de los Jagüeyes. Vamos viajando, viajero, a conocer lo más hegemónico en turismo acá, en el norte del Perú. Ya hemos llegado, miren, a los Jagüeyes de Mayascón. Estamos comenzando, don Pedro, el pozo número 1 es este, ¿no? Pozo número 1 a la izquierda, continúa el pozo número 2. Mire, ve, los Jagüeyes ya comienzan aquí, ya llegaron los viajeros ya, y acá comienza la aventura ya, ve. Los pozos están impecables, mire, ve, hacia arriba, hacia el horizonte se van hasta un buen trecho, pozo por pozo, son 7 pozos, ¿no? Petroglifos. Y ahí petroglifos también, ve. Mire, petroglifos allá, ve. Y todo este sendero es hacia allá, ve. Impresionante. Mire, ve. Todo este sendero, ve. Impresionante para ir hasta allá, ve.
La naturaleza nos regala eso, mire, tan bonito, tan espectacular. Mayascón es obra maestra de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo espectacular que es, miren. Pozas de 2 metros de hondura, de 1,5 metros. Y los turistas vienen acá bastante. Y todas las pozas son 7 pozas y otras más, ¿no? Pero van, se bañan y de verdad que es un agua totalmente limpia y pura. Puedes tomar y todo. ¿Qué es tan hermoso Mayascón? La maravilla de Dios está acá, tan bonito, tan impresionante. Viajeros, es impresionante estar en Mayascón. ¿Cómo no te voy a invitar si esto es vida, viajero? Por eso yo te voy a, en estas aguas turquesas que son más de 7 pozas, yo me voy a hacer mi clavado en una poza de 3 metros de hondura y me voy. Ahí estamos, viajeros, ¡vamos! ¡Ay, qué rico esta vida! Me voy por acá. ¡Viajero, caramba! Te invitamos a que vengas acá a Mayascón. Es una maravilla. Es impresionante. Son 7 pozas color turquesa impresionante que solamente está a 1:30 de Chiclayo y a 20 minutos 30 del lugar de Mayascón acá. 7 pozas con tu familia, amigos, y la vas a pasar impresionante, viajero. Así que te invito a que vengas acá porque lo vas a ver espectacular. Impresionante. Dios bendito.
Después de haber terminado este lindo y relajante paseo por los jagüeyes de Mayascón y de haber conocido historia de acá, este pueblo de la hacienda Mayascón, que hacían chocolate, y de haber sido la casa donde nació Augusto Velilla, ¿qué más nos vamos a despedir de este pueblo de ensueño, de este lugar de ensueño? ¿Qué más que don Pedro? Una persona que conoce y que él es guía y a la vez es parte de este proyecto. Don Pedro, invita a los turistas nacionales y extranjeros para que vengan a conocer a este lugar de ensueño que es Mayascón. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quedan invitados nuestros amigos nacionales, extranjeros, serán bienvenidos a conocer nuestra zona turística, Los Jagüeyes, Mayascón, con un recorrido corto de 1,5 kilómetros de caminata, un aproximado de 1h30 el tramo de Chiclayo a Mayascón, pasaje económico 7 soles por persona. El costo de entrada aquí en Mayascón, adultos 5 soles, niños 2 soles, además contamos con restaurantes, los mismos que expenden comida criolla económica. Así que, viajero, quedas totalmente invitado a este lugar de ensueño. Bienvenido, viajero, a conocer Mayascón.